The new year brings new health goals and wealth goals. Protecting your identity is an important step. Your info is in endless places that could expose you to identity theft, leading to lost funds. LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Resolve to make identity health and wealth part of your New Year's goals with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Shopping is hard. I can never find anything in my size. I don't even know my size. I buy my clothes the same place I buy my groceries. There's a better way. Make it easy with Stitch Fix. Just share your size, style, budget, and done. Your personal stylist sends pieces picked just for you. That was easy. Stitch Fix. Online personal styling for everyone. Free shipping and returns. No subscription required. Get started today at stitchfix.com. Bueno, dentro de un par de días, hablando de búsquedas, ¿no? Dentro de un par de días se van a cumplir 10 años, 10. Yo esta mañana no me lo podía creer, 10 años del crimen, del asesinato de Marta del Castillo, uno de los crímenes más desgarradores de esta última década. Según me dijo, que estaba en Majaloba y mi hermano fue quien la mató, quien la golpeó con un revólver que llevaba, que ya le había dicho, le había declarado, le había firmado y que se ratificaba en eso. Yo me creo la versión de la última de Miguel Calcaño. Es la más lógica, la más coherente y da más detalles. Ahora, el juez dice que ya, como ha mentido tanto, que ya no se cree nada. Entonces la archiva. 10 años después, pues cada uno tiene su Así vida, habla su padre, Antonio del Castillo, 10 años después del crimen de su hija Marta, que tenía, recordemos, 17 años. Fue asesinada por el que había sido su pareja, por Miguel Calcaño, y bueno, él lo contaba también en una de sus múltiples versiones, porque ha mentido tanto, como decía el propio Antonio del Castillo, en el juicio del año 2011. Fue la primera vez que escuchamos su voz. Nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo, y en uno de los momentos pues, había un cenicero encima de la mesa del ordenador, lo cogí y le di un golpe. La asesinó, se deshizo de su cadáver. Bueno, 10 años después sus padres, el abuelo, en fin, toda la familia, los amigos, siguen sin tener un lugar a que llevar flores a Marta porque el cuerpo sigue en paradero desconocido. Hoy Manu y Luis van a recordar la situación en que se encuentra este caso, qué ha sido de sus protagonistas y sobre todo si hay alguna esperanza de encontrar aún los restos de Marta del Castillo. Deja que la lluvia acaricie tus párpados, que la humedad se clave en tu sien. Viajamos en el tiempo, también con la música que siempre es muy eficaz para situarnos en estos territorios de crímenes antiguos, viejos crímenes. Estamos en enero del 2009. Esta canción triunfó, sonaba estopa en todas partes. Seguramente también sonó en Sevilla, donde vivía y estudiaba Marta del Castillo. Era sábado, era 24 de enero, que es el día marcado en el calendario de toda su familia y amigos. Y ese día Marta había quedado con un amigo, con Miguel Calcaño, que entonces tenía 19 años, ella tenía 17, con el que había estado ennoviada tiempo atrás. Le dijo Marta a su madre, antes de salir de casa, que tenía que arreglar unas cosas con Miguel, con Calcaño. La chica contó también a algunas amigas que había quedado con su antiguo novio. Incluso el padre de Marta del Castillo se encontró a Miguel ese mismo sábado cerca de su casa, y Calcaño le contó que iba a dar una vuelta con su hija por el barrio de Triana y que no volverían tarde. Pero Marta no volvió jamás. Los padres, Antonio y Eva, se alarmaron esa misma noche, muy pronto, cuando comprobaron que ella no volvía a la hora que había quedado, porque Marta era una joven muy formal y no llegaba tarde. Y naturalmente lo primero que hicieron los padres fue llamar a Miguel, porque ellos sabían perfectamente que había quedado con él. Sí, tenía su teléfono. Miguel comenzó esa madrugada a recibir un montón de llamadas de amigas, familiares de Marta, y él contaba siempre lo mismo, que sí, que se fue a dar una vuelta con ella por el barrio de Triana y que después, en torno a las 9:15 de la noche más o menos, la dejó en su casa. Antonio del Castillo, el padre, acudió esa misma madrugada a la casa del hermanastro de Miguel Calcaño, una vivienda en la calle León 13, porque conocía esa dirección, sabía que Miguel paraba por allí, aunque en esa época residía en Camas, un pueblo cerquita de Sevilla, en la vivienda familiar de su novia de entonces, una chica, una menor llamada Rocío. Antonio llamó al timbre varias veces, aporreó la puerta y las ventanas, es un bajo la casa esta, pero no recibió ninguna respuesta. El padre de Marta incluso pidió ayuda a dos agentes que pasaban por allí en un coche patrulla, dos agentes de policía, y le dijeron que no
podían hacer nada, que no podían entrar en esa casa, no podían irrumpir así, que se fuese a comisaría a presentar una denuncia. El caso es que Eva y Antonio, los padres de Marta del Castillo, no tuvieron ninguna duda de que la desaparición de su hija no era voluntaria, ni muchísimo menos. No, ninguna duda. Y casi desde el primer momento empezaron a ocurrir una serie de infortunios, de desgracias y también de prácticas policiales cuando menos discutibles, que han sido una constante en toda esta historia. La primera dificultad involuntaria, casual, con la que se topó la investigación fue un intento bueno en principio de una vecina que dio una coartada a Carcaño porque estaba segura, se lo contó así a la policía, que había visto a Marta del Castillo en el portal de su casa a las 9:15 de la noche mientras ella sacaba unas bolsas de su coche. Este testimonio de una vecina que decía que estaba totalmente segura hizo posible que las pesquisas no apuntasen a Carcaño ya entonces, es decir, se desviaran y permitieron que se deshiciera del cuerpo y tuviera tiempo para preparar una coartada. Además, pensemos que hace 10 años los protocolos de desapariciones de menores no estaban tan bien engrasados, no eran tan estrictos como hoy en día, ¿no? Precisamente fue el caso de Marta del Castillo el caso que hizo revisar esos protocolos, porque desgraciadamente durante unas horas, las más críticas, las primeras horas, sí, la desaparición de Marta no fue considerada una desaparición de alto riesgo, una desaparición inquietante que se llamaba entonces, sino que se pensó que la chica simplemente había alargado su juerga del sábado. No obstante, pese a los errores, pese a ese desgraciado testimonio de esa vecina, ¿verdad? Entiendo que Miguel Carcaño para la policía nunca dejó de ser el sospechoso principal, ¿no? Nunca, y lo detuvieron 3 semanas después de la desaparición, un tiempo en el que él, Carcaño, pudo ponerse de acuerdo con sus 2 amigos, con el Cuco y con Samuel Benítez. 3 semanas. Que fueron detenidos unas horas después del arresto de Carcaño. El que fuera novio de Marta fue arrestado después de que la policía científica encontrara restos de sangre en un bolsillo interior de una cazadora que llevaba la noche del asesinato. Hasta entonces, Carcaño se había mantenido firme en su versión, la que te contaba Manu. Insistía en que él había dejado a Marta del Castillo en su casa hacia las 9 de la noche, pero esa evidencia científica, esa prueba innegable, le hizo derrumbarse y ofrecer lo que parecía su confesión definitiva. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Estamos en un crimen que conmocionó a un país entero hace 10 años. Fíjense, triunfaba esta canción de Carlos Baute y Marta Sánchez. 10 años. En la primera confesión, quizá, porque hay otra constante del caso, ¿no? Quizás una de las cosas que más indigna es la cantidad de mentiras, bueno, la cantidad de versiones, por eso decía yo, otra versión que ha dado Carcaño de lo ocurrido, ¿no? ¿Qué contó en la primera confesión después de ser detenido? 3 semanas después del crimen. Es que en 3 semanas dan para mucho. Sí, él dijo que había tenido una discusión con su exnovia en la casa de su hermanastro, en esa casa a la que aporreaba la puerta el padre de Marta, y que en un momento dado le golpeó en un lado de la cabeza con un cenicero de cristal, un golpe que la mató. Él se dio cuenta de que la había matado. Esa versión es verdad que cuadraba con el hallazgo de sangre en el bolsillo de su chaqueta, donde dijo que había guardado el cenicero con el que la golpeó. La chaqueta se pudo manchar de sangre, precisamente de la sangre que había en el cenicero. Pero a partir de ahí ya no hay nada cierto. Él implicó a sus 2 amigos, Samuel Benítez y al Cuco, un chaval de 15 años, en la ocultación del cuerpo, que en una primera versión dijo que el cuerpo, el cadáver, lo habían tirado al río Guadalquivir. Así lo contaron los tres dijeron lo mismo, por separado. Bueno, claro, 3 semanas para montar una coartada, claro. Y en ese instante, ese es el momento en el que comienza una búsqueda en la que se han gastado ya millones de euros y que todavía no ha terminado. Y también empieza, por supuesto, la insoportable travesía del dolor para la familia de Marta del Castillo, un dolor que volvía cada vez que Carcaño o el resto de los implicados volvían a cambiar de versión, ¿no? Esto era añadir dolor de forma insoportable. Sí, solo un mes después de ser detenido, Miguel Carcaño cambia de historia. Pide declarar voluntariamente y cuenta una escena todavía más terrorífica. Dice que entre él y su amigo, el menor de edad, el Cuco, habían violado a Marta después de golpearla, y él cuenta que después el menor la estranguló con un cable y los 2 se deshicieron del cuerpo. Esta era ya la segunda de las que, de momento van 7, versiones distintas que ha ido ofreciendo Carcaño sobre el asesinato. O sea, aquí es la que introducen el tema del delito sexual. ¿Y por qué? Este primer cambio, según la policía, según todos los investigadores, fue simplemente estrategia. Alguien le comentó y él aprendió rápido que si él decía que había un delito sexual, una violación, no les iban a juzgar por jurado popular. Eso es lo jurado. Iba a juzgarles un magistrado profesional. Y así se evita el jurado, que se entendía, la gente veterana en prisión
circula rápidamente esas historias, que el jurado suele ser más duro que los jueces profesionales. Eso es. A partir de ese momento, Carcaño da distintas versiones, hasta 7 diferentes, en las que ha ido cambiando la forma de matar a Marta. El autor de la muerte llegó a decir que a la chica la mató su propio hermanastro, cambió también los encubridores, cambió los encargados de ocultar el cuerpo, el lugar en el que la ocultaron. La policía ha rastreado en todo este tiempo, en estos 10 años, el río Guadalquivir en varios puntos distintos, varios vertederos, varias fincas, y no ha encontrado ni un solo resto que pudiera corresponderse con el cadáver de Marta del Castillo. Lo cierto es que es verdad que la justicia mantiene aún esa parte del caso abierta, porque hay una pieza separada del sumario que está dedicada a la búsqueda del cuerpo de la chica. O sea que la justicia mantiene abierta esa búsqueda, y esa misma justicia fue la que dictó en su momento condenas para 3 de estos individuos, ¿no? De estos personajes. Condenas, recordemos que en 2 de los casos a mí me parecen ridículas, ¿verdad? Bueno, a mí, y supongo que a cualquiera que pueda empatizar con esa familia y sobre todo con esa pobre adolescente. Sí, incluso contradictorias, ¿eh? Las sentencias son contradictorias, son dos verdades distintas según los jueces. La primera sentencia que se dictó fue la del menor. La ley obliga a juzgar por separado al menor de edad, Javier, alias el Cuco. El juzgado de menores lo condenó a 2 años y 11 meses de internamiento en 2011, apenas 2 años después del crimen de Marta del Castillo. El fiscal le acusaba de asesinato, pero el Cuco fue condenado por encubrimiento. Y en marzo de 2013 salió del centro de menores y pasó otros 13 meses en libertad vigilada. Hoy es ya hace tiempo un hombre libre. En el juicio principal, le llamamos el principal, se sentaron en el banquillo Miguel Carcaño, Samuel Benítez, Javier Delgado, el hermanastro de Miguel, y la novia de este, María García. Solo Carcaño estaba acusado del asesinato y la agresión sexual, mientras que los otros 3 procesados llegaron allí acusados de encubrimiento y un delito contra la integridad moral, un delito que se basa en ese empeño por ocultar el paradero del cuerpo de Marta. Pero solamente fue condenado Carcaño, Miguel Carcaño, o sea, los otros 3 salieron de rositas. Sí, el tribunal solo condenó a Miguel a 20 años de cárcel por un delito de asesinato. En el apartado de hechos probados, la sentencia admite como propia, es decir, da credibilidad a la primera versión de Miguel, la del golpe con el cenicero en casa y tirar luego el cuerpo de Marta sin vida al río Guadalquivir. Respecto a quienes se deshicieron del cuerpo, la audiencia de Sevilla lo que dice en ese fallo es que fueron Miguel, el menor de edad, el Cuco, y una tercera persona no identificada. Es algo muy parecido a otro caso terrible en España y cerrado en falso también, el famoso solo en compañía de otros de la sentencia del crimen de Rafael Escobedo, el crimen de los marqueses de Urquijo. Es verdad, solo en compañía de otros. Sí. Es muy inquietante. O sea, la propia sentencia recoge que una tercera persona no identificada y que debe ser forzosamente alguno de los que... No identificada, pese a que la sentencia que condenó al Cuco sí que decía que era Samuel Benítez. Sí, por eso digo que son sentencias Hay contradictorias. 2 verdades judiciales que son contradictorias. No se entiende. Y lo grave es que la sentencia después fue ratificada por el Tribunal Supremo. Prácticamente en todos los extremos. El alto tribunal lo que hizo fue aumentar la pena 1 año y 3 meses más porque consideraba que Carcaño también era autor de un delito contra la integridad moral. El Supremo dijo que el exnovio de Marta instrumentalizó el proceso y realizó un uso abusivo y desmesurado de su derecho a defenderse y a no declarar contra sí mismo. Por ello, su actitud al negarse a revelar el paradero del cadáver se convirtió en otro delito más, ¿no? Al haber provocado deliberadamente a los familiares de la víctima un grave daño a su integridad moral que rebasa el ámbito reconocido a sus garantías en el proceso. Carcaño también fue condenado al pago de las costas derivadas de todas las búsquedas que se han realizado para encontrar el cuerpo de Marta del Castillo, que a esas alturas, cuando la sentencia superaban los 600.000 euros. No los ha pagado, ahora ya es mucho más. Casi 1 millón. No lo ha pagado, evidentemente, se declaró insolvente. Claro. El Supremo también anuló la parte de la sentencia que hacía referencia a lo que te decía Manuel, a la absolución de Samuel Benítez, ya que el tribunal creía que no había sido suficientemente motivada. La audiencia volvió a absolverle y el Supremo también, después de que la familia de Marta del Castillo recurriera a esa absolución, así que ese caso, la parte de Samuel, está cerrada y bien cerrada para la justicia. Pues cuando una sentencia no se entiende, algo pasa. No se puede descartar que seamos tontos, desde luego, pero tampoco se puede descartar cosas más preocupantes. En fin, Carcaño siguió dando versiones sobre el crimen, llegó a implicar a su propio hermano o hermanastro. Sí, en el año 2013, ya juzgado y condenado, cambió otra vez su versión sobre el crimen y dijo que no fue él quien golpeó mortalmente a Marta, sino que fue su hermano Javier Delgado quien le dio con la culata de su pistola porque se puso entre medias en una discusión entre Miguel y Marta, ¿no? Que después el cadáver lo llevó a la finca Majalova, en la Rinconada, y allí se deshizo del cuerpo. Y curiosamente, para Antonio del Castillo, para el padre de Marta, es la versión que más se acerca a la verdad, según él,
y es la que Carcaño, el propio Miguel Carcaño, le dio cara a cara en el año 2017, en el mes de febrero, cuando los dos se encontraron en la cárcel de Herrera de la Mancha, donde Carcaño cumple condena. O sea, escuchen bien, hace 2 años el padre de Marta del Castillo fue a la cárcel a encontrarse con el asesino de su hija. O sea, imaginen hasta qué punto llega la desesperación de esta familia. Bueno, Antonio del Castillo ha hecho de todo, ¿eh? Años ya. atrás hizo llegar a Miguel Carcaño otra oferta, un documento en el que él se comprometía, firmado, a ingresarle 20 euros semanales en su cuenta del peculio de la cárcel para que tuviera dinero en la cárcel y a pagarle 18.000 euros al asesino de su hija cuando saliera de prisión y cumpliera la condena. A cambio, Carcaño tenía que decir dónde estaba Marta del Castillo, ¿no? La oferta económica tampoco funcionó y es lo que tú decías ahora. En febrero de 2017, Antonio del Castillo fue a la cárcel a Herrera de la Mancha a ver a Carcaño y este le insistió en su séptima versión, que fue su hermanastro quien mató a Marta, que fue el quien se deshizo del cadáver en la finca de la Majaloba. Allí la policía ha buscado varias veces, sin éxito, el cuerpo de Marta, lo que Carcaño ha ido justificando luego diciendo que su hermanastro habría cambiado el cadáver de sitio después de dejarlo la primera vez, ¿no? Lo cierto es que la justicia nunca ha encontrado motivos para imputar al hermano de Miguel después de que fuera absuelto en aquel juicio que te decía Manu, juicio principal. Antonio del Castillo, de todas maneras, le dejó su teléfono particular al asesino de su hija por si un día, dijo, se le removía la conciencia. No parece que se le haya... No creo que tenga tal cosa, ¿verdad? Ni que se le remueva, por tanto. O sea, que lleva 10 años ya Carcaño en la cárcel. Oiga, la mitad de su condena. O sea, en menos de otros 10 seguramente... Ha pedido permisos, pero se los han denegado. Los han denegado todos. Él tiene derecho a permisos ya, pero se los han denegado. Se los han denegado. En fin, que ya ha empezado el tiempo de descuento, ¿no? Pero sabemos eso, que está en la cárcel de Herrera de la Mancha. ¿Y el resto de la pandilla, esos que estuvieron 2 años en un centro de menores y ya está? Bueno, pues Samuel Benítez, que siempre fue un hombre libre porque nunca fue condenado a nada, y el Cuco, que fue condenado a esa pena de 2 años y 11 meses, siguen manteniendo una buena amistad y han huido juntos de los focos y de su vida anterior. Los dos viven en el sur de Francia, en la Provenza. Samuel vive en Rognac, un pueblo de 12.000 habitantes. Hasta allí se trasladó con su pareja hace 3 años, más o menos, en busca del anonimato. Y allá ha intentado ser modelo fotográfico, hizo cursos de tatuador y de vez en cuando trabaja en empleos como mozo de almacén porque está apuntado a una empresa de trabajo temporal. Vive en un bajo y apenas se relaciona con los vecinos. Cuando sale a la calle lo hace siempre ocultando su rostro, con capucha, con gorras, con lo que sea. Ha mantenido su relación con el Cuco, que eligió retirarse un sitio muy cerquita, a pocos kilómetros de Rognac. Ha intentado ser escultor, ha llegado a exponer su obra artística en el Centro Cultural Rognac y vive con su pareja, una joven francesa con la que ya ha tenido un hijo. O sea, que los dos viven una vida plácida, ¿verdad? A más de 1.500 kilómetros de Sevilla y pues no van a tener ningún interés nunca, ni se les removerá nada por dentro para contar lo que seguramente ellos también deben saber, que es dónde está el cuerpo de Marta del Castillo. Incluso uno de ellos, Samuel, ha tenido unos encontronazos tremendos a través de las redes sociales con el padre de Marta del Castillo. Cuando él fue a ser padre, el padre de Marta le dijo algo así como ahora sentirás lo que siento yo, y entonces Samuel le contestó de manera absolutamente desproporcionada, ¿no? Yo de todas las cosas que se hicieron mal, porque esto es una herida cerrada en falso para todos, sobre todo para la familia. Una herida no cerrada. Pero de todo lo que se hizo mal, yo recuerdo, Manu y yo trabajábamos juntos entonces, cómo había Policía Nacional especialista en Madrid, en Sevilla, y la gente de la Policía de Sevilla les mandó volverse, porque les dijo, ya han confesado los 3, el caso está cerrado, volveros a Madrid, ¿no? Sí, recuerdo aquello, cómo nos lo contaron y cómo los policías de Madrid se volvían, porque los 3, es verdad, los 3 habían confesado. En aquella época no había perros que buscasen debajo del agua, ahora sí que la Guardia Civil cuenta con esas unidades, y llegaron por vía de la policía unos perros especialistas de Holanda. En Holanda llevan muchos años entrenando perros para detectar restos biológicos debajo del agua, y por una especie de ataque de celos o de dignidad malentendida le enviaron a los perros de vuelta a Holanda sin siquiera subirse a las barcas para tratar de detectar el olor. Tremendo. Bueno, por aquí hay teorías conspiranoicas, como que corre la leyenda de que una persona es miembro de una familia. Bueno, es la pareja del hermanastro, era hija de un alto cargo, de una mujer alto cargo de la Junta de Andalucía. El padre está muy empeñado en eso. Nosotros pensamos más bien que muchas veces lo que se trata de tapar es lo que te acaba de contar Manu. Errores, vanidades, cosas mal hechas, querer ponerse una medalla, en fin. Así son las cosas. Hasta aquí el tiempo de la Crónica Negra. Hoy recordando lo que ocurrió hace 10 años y que pues nos ha marcado a todos los que estamos ante micrófono o en medio de comunicación. Gracias, Manu. Gracias, Luis. Gracias. Dios.